Bueno, estamos listos en las redes sociales y estamos listos para comenzar la jornada vespertina del primer Congreso Interdisciplinario de Estudios en el Arte, Diseño y la Cultura. Cabe señalar que es un congreso internacional y les damos, por supuesto, la más cordial bienvenida. La mesa estará moderada por la doctora Trinidad Contreras. Ella es miembro consultivo del Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño. Bienvenidos a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de estas redes virtuales. Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos han seguido en el Congreso durante todas las actividades de las jornadas anteriores y también en redes sociales. Y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida a la doctora Trinidad Contreras. Gracias por acompañarnos en esta moderación. Y adelante, doctora, es tuyo el micrófono y el escenario. Bienvenidos a los ponentes. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Alma. Pues muy buenas tardes a todos. Estamos muy emocionados de tenerlos nuevamente con nosotros en esta jornada de trabajo. Estamos en el tercer bloque del día de hoy. Damos la bienvenida desde el Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño de la FES Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y a continuación abordaremos el eje temático 1 correspondiente a los estudios interdisciplinarios del arte, diseño y cultura, desde enfoques históricos, metodológicos, filosóficos, sociológicos y antropológicos. Recordamos que la dinámica de exposición se dará en 18 minutos de participación para cada ponente. Posterior a ello, posterior a todas las ponencias, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. De igual manera, les recordamos que para el registro de asistencia es suficiente con que lo realicen una sola vez. Se estará compartiendo el enlace en la caja de chat para que puedan realizarlo si no lo han hecho aún. Y pues damos inicio a este bloque con María Estrid Ríos Durán, que viene de la Universidad Nacional de Colombia, con la ponencia titulada Identificación del mobiliario de estilo internacional, la WOMP, la BKF, la LCW, en imágenes de la revista colombiana PROA, 1946-1959, para la difusión de la vida doméstica moderna. Adelante, maestra, bienvenida, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy buenas tardes para todos y todas. Yo en esta oportunidad quiero compartir un avance de un proyecto de investigación que estoy realizando y que está relacionado con una historia visual del mueble en Colombia durante el periodo de 1880 a 1950. He de advertir que este proyecto recibe apoyo de la Vicedecanatura de Investigación de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Y el avance que quiero presentar está relacionado precisamente con lo que se sugiere desde el título, que es una identificación que he podido realizar de 3 sillas icónicas del diseño moderno del siglo XX en fotografías de interiores domésticos publicados en la revista colombiana PROA a mediados del siglo pasado, y del reconocimiento que he podido hacer acerca de la importancia de este mobiliario para la difusión de la vida doméstica moderna. Las sillas identificadas son la BKF, la LCW y la silla WOM. En la diapositiva se alcanza a observar esa identificación que he hecho y algunos de los casos de estudio que he traído para esta oportunidad, que corresponden a una casa en Bogotá. Estos nombres son tomados literalmente de la revista. Muchas veces los nombres no son específicos, sino muy generales. Entonces, uno de los casos es titulado Una casa en Bogotá, para el arquitecto Gabriel Serrano Camargo, publicada en la revista PROA de 1951, y en la cual en la foto del estudio se observa una BKF, una casa residencial diseñada por los arquitectos Gabriel Solano y Álvaro Ortega, publicada en la revista PROA de 1949, en la cual he identificado una BKF y una LCW en la foto de la fachada sobre el jardín, en el interior del salón y en la fotografía titulada El jardín desde el comedor. El otro caso, la residencia en Bogotá del arquitecto Rafael Obregón, publicado en la revista PROA de 1957, publicada, en la cual he identificado a la WOM en el dormitorio y en el salón. Y un último caso, un edificio en Bogotá diseñado por Martínez y Ponce de León, publicado en la revista PROA de 1957, en el cual he identificado a la WOM. De acuerdo con la historia de estas sillas, ellas constituyen claros ejemplos del mobiliario de estilo internacional.
nos conectan muy especialmente con la historia del diseño en Estados Unidos a mediados del siglo XX y con la producción de la línea de mobiliario internacional de la empresa Knoll. A través de ellas es posible hablar acerca de la introducción de nuevas tecnologías como la madera laminada, la búsqueda del diseño orgánico y del confort. Esto último de manera especial en la WOM, cuyo nombre sugiere la idea de útero para aludir a ese lugar y postura de comodidad que experimenta el ser humano antes del nacimiento, a esa posibilidad de estar y no estar en comunicación con el mundo circundante, como quedó ilustrado en la viñeta de Norman Rockwell denominada Sunday Morning o Easter Morning, en la cual se representa una madre que va a la iglesia con sus 3 hijos mientras el padre evita hacer esa actividad y permanece en casa sentado en una WOM tratando de disfrutar del periódico dominical, café y un cigarrillo. No obstante, en esta oportunidad y teniendo en cuenta el lugar en donde he identificado estas sillas, es decir, en interiores domésticos, teniendo en cuenta también el carácter del registro que es fotográfico, así como la publicación y reproducción de estas imágenes a mediados del siglo anterior en la revista colombiana Proa, considerada como el principal órgano de difusión de la arquitectura moderna en Colombia, quiero destacar la relevancia de este tipo de mobiliario para la constitución y difusión de la vida doméstica moderna. Lo anterior si tenemos en cuenta además el vínculo que he podido realizar con la experiencia estadounidense de las Case Study Houses. Este vínculo lo he podido establecer porque en algunas de las Case Study Houses se usaron estas mismas sillas, además porque algunas de estas casas de estudio fueron registradas fotográficamente y publicadas para la difusión de la vida doméstica moderna en la revista Arts and Architecture. Adicionalmente, porque he podido observar unas cercanías en los enfoques de estas fotografías y las de los casos de estudio colombianos. En ambos casos, por ejemplo, la lente del fotógrafo se preocupó por la captura de interiores domésticos habitados y de un estilo de vida doméstica que conjugaba lo interior y el exterior de la vivienda. Y es que en ambos casos nos encontramos con fotografías de viviendas construidas y amobladas, fotografías que nos permiten ver y acercarnos al diseño interior de la vivienda, a la posible vida doméstica o a las escenas vestidas, para emplear la terminología usada por el fotógrafo Julius Schulman. Es decir, no estamos frente a fotografías de espacios vacíos, sino de espacios conformados por una diversidad de enseres, dentro de los cuales destaca el mobiliario. Y no se trata de cualquier mobiliario, sino un mobiliario de estilo internacional, de estas piezas icónicas del diseño moderno del siglo XX. Es llamativo que en ambas experiencias, la bogotana y la estadounidense, se acuda al mismo tipo de mobiliario. En las Case Study Houses, por ejemplo, encontramos la LCW en las casas 9 y 18, a la WOM en las casas 8, 9 y 19 y a la BKF en las casas 20 y 17. Otra gran característica de estas fotografías la constituye la mirada en procura de la captación de un landscape, es decir, aquella que puede llegar a ser de un amplio alcance y fluida entre el espacio interior y el exterior. Esta cercanía la encontramos especialmente en las Case Study Houses número 9 y 20. Este tipo de mirada fotográfica se veía favorecida además por el uso de amplias ventanas como eran las twin doors de las Case Study Houses. En el caso bogotano, esta particularidad está sujeta al clima capitalino y a las posibilidades locales de acceder a amplios ventanales de vidrio, razón por la cual, y aunque estas capturas también están mediadas por amplios ventanales, no son tan amplias como las del caso estadounidense. Aunque desconocemos el cómo pudieron llegar estas sillas hasta el suelo colombiano, su presencia nos sorprende si tenemos en cuenta el carácter de las obras en las cuales se encuentran, de sus dueños, de la revista y aspectos de la hoja de vida de algunos de los arquitectos de algunas de estas obras. Al respecto, podemos advertir que PROA, como principal órgano de difusión de la arquitectura moderna en Colombia, no era ajena al mueble moderno y a su vínculo con la arquitectura, pues así lo hizo saber en la edición de 1952, en la cual nos encontramos con la siguiente descripción que cito textualmente. La relación entre el mueble y la arquitectura es la que debe existir entre el contenido y el envase, adaptación del primero al segundo y armonía entre sí para constituir un conjunto agradable. Por eso, a cada estilo arquitectónico le ha correspondido un estilo de mobiliario. No se comprende el Palacio de Versalles sin sus muebles estilo Luis XIV o los XV, ni las modernas casas funcionales sin los muebles contemporáneos que fincan su belleza en la sencillez del diseño.
el uso racional de los materiales en su buen terminado y en llenar a cabalidad el fin para el cual fueron concebidos. Cierro allí las comillas. En esta revista se publicaron varias obras y proyectos que a juicio de sus editores respondían con los parámetros de lo que se consideraba como arquitectura moderna en el país. Algunas de estas fotografías fueron realizadas por Paul Beer, a quien la historiografía local de la arquitectura ha denominado como el fotógrafo de la modernidad en Colombia. Algunas de las viviendas fotografiadas eran viviendas de arquitectos, como fue el caso de la casa del arquitecto Rafael Obregón y Gabriel Serrano Camargo, quienes podrían haber conocido de este tipo de mobiliario. Y es que de algunos arquitectos constructores como Álvaro Ortega, hemos conocido acerca de la comunicación que sostenía con algunos de los maestros del diseño moderno del siglo XX, como Marcel Breuer, y del interés que le manifestaba para reproducir su mobiliario en Colombia como parte complementario de las propuestas arquitectónicas que desarrollaba en el país. De acuerdo con lo anterior y con el carácter de los proyectos en los cuales he podido ubicar estas sillas, podemos decir que su uso estaba dado en espacios de la élite, que era un mobiliario que circulaba dentro de un grupo de personas de la sociedad, como la élite cultural del momento, como eran algunos de los arquitectos propietarios de las viviendas en donde hemos encontrado a estas sillas. Y es que este mobiliario de estilo internacional dista del que encontramos en los proyectos de vivienda masiva y de vivienda para los empleados, como los publicados también en la misma revista Proa. A juzgar por las fotografías, maquetas y o planos de algunos de estos proyectos y viviendas de carácter masivo construidas, se puede observar la no presencia de este mueble de estilo internacional. En estos casos, es posible que la dotación de estos espacios se hiciera con el mueble de producción local, que ya seguía las líneas del diseño moderno y de estilo internacional, como el producido por Artecto, Camacho y Roldán, Minimax e Industrias Metálicas de Palmira, empresas a las cuales también Proa destacó entre sus páginas y a las que dedicó la edición del año 1954. No obstante, y pese a lo anterior, es de señalar que dadas las posibilidades de difusión que ofrece la imagen reproducida, como aconteció con las imágenes de los casos de estudio, es posible que la revista Proa haya favorecido al menos un consumo de este tipo de imágenes, de este estilo de vida doméstica, caracterizada también por este tipo de mobiliario por parte de aquellas personas que sin habitar en estos lugares podían acceder a las imágenes reproducidas en este medio. Es decir, la revista se pudo haber constituido en sí misma en un canal de difusión de este nuevo estilo de vida del cual estos muebles hacían parte. De este modo, los arquitectos de la época, como los autores de estos proyectos y de esta revista, se constituyeron en los promotores de este estilo de vida moderna, dentro del cual encontramos el mobiliario de diseño de estilo internacional que lo caracterizaba, pero sin considerar la conceptualización teórica de estos diseños como la que encontramos con los diseñadores de estas sillas. Disculpe la interrupción, creo que la presentación está trabada, nos quedan 5 minutos. Ya la voy a rotar, es para no, ya la roto un segundito al final. Okay, perdón, gracias. Su uso se hace en términos formales y buscando concordancia, armonía y una unidad con la nueva forma de habitar, con la arquitectura moderna. En ese sentido, contribuyó también la fotografía, el principal medio de registro y de difusión de los proyectos destacados, de los cuales hemos encontrado estas sillas de estilo internacional. Llegados a este punto, podemos entonces concluir que sí es posible demostrar la presencia de mobiliario de estilo internacional como la UOM, la BKF y la LCW en interiores de edificaciones pudientes de la ciudad de Bogotá de mediados del siglo XX, fotografiados y reproducidos en la revista colombiana Proa. Aunque no se ha podido detectar todavía la referencia a estos muebles a partir de sus nombres propios dentro de la revista, y tampoco hemos encontrado una problematización conceptual alrededor de estas piezas de diseño, es posible sugerir el uso de este mobiliario en razón de la concordancia, la armonía y la unidad con la nueva forma de habitar, con la arquitectura y la domesticidad moderna. A ello contribuyeron la revista, los arquitectos, la fotografía y las estrategias fotográficas empleadas como las del lifestyle y el landscape, características todas que nos conectan con otras experiencias similares como las de las case study houses.
no quise rotar las imágenes para hacerlo en estos momentos y compartir un poco desde la imagen algunas de las apreciaciones que he relatado en la lectura de la ponencia. Entonces, en esta otra diapositiva, en la primera, yo había dicho que correspondía precisamente a los casos de estudio que he traído en esta oportunidad. Son algunas de las imágenes que he trabajado. Hay muchas otras, pero esta es apenas una pequeña muestra para el evento. Quise jugar con estos colores para mostrar acá precisamente las sillas de las cuales estoy hablando. Son los casos bogotanos. Esta en particular me llama mucho la atención porque fue de las que más me costó trabajo identificar. Tengo que advertir que estas imágenes son de pequeño formato. Se dan cuenta que están a blanco y negro y ha sido todo un esfuerzo, sobre todo personal, el poder identificar la silla que allí está presente. De hecho, parte de lo que estoy mirando últimamente es que aquí también parece que está la silla BKF y esto por otras imágenes de este mismo lugar que permiten ver un poco más este tipo de silla acá en el espacio exterior. Pero estas otras imágenes que quiero compartir es para poder hacer como esa comparación con estos casos de estudio de la casa californiana y poder decir hay toda una intencionalidad en la constitución de la escena y en estas escenas vestidas que son unas expresiones muy precisas que podemos encontrar cuando se estudian los casos de estudio precisamente de la casa estadounidense californiana. Vemos que están estos mismos muebles presentes. Acá yo he querido señalar con unos puntos precisamente estos muebles que tienen estas coincidencias. En este caso, con la Case Study House número 9, y pues estas son imágenes de los casos que he venido trabajando del contexto colombiano. También he querido destacar estos aspectos característicos que tienen que ver con esa mirada que fluye entre el interior y el exterior. Entonces, estos puntos pretenden ayudar a ilustrar como estas características que había estado señalando durante la ponencia. Lo mismo va a suceder en estas otras comparaciones de imágenes. Tenemos de nuevo acá el interior de una de las casas de estudio bogotanas y esta que es la Case Study House número 20 y podríamos ver acá de nuevo esa preocupación por la conexión entre el interior y el exterior, la relevancia de estos grandes ventanales y la presencia de estos muebles y en este caso curiosamente la misma silla, la BKF por acá y la BKF por acá. Yo digo que pues nuestro clima que es frío, pues nuestras ventanas son un poco más cerradas, mucho más angostas que estos grandes ventanales que uno encuentra en el contexto estadounidense. Y algo similar en esta otra diapositiva podemos observar también. Entonces, esa mirada que está intentando fluir, en este caso, al revés, ¿no? Desde el exterior hasta el interior, pero son dos casos de estudio de contextos distintos. De nuevo acá, un caso bogotano y acá de nuevo la Case Study House número 9. Si miramos así con mucho cuidadito por acá también podemos observar una silla, podría ser, la teoría que tengo ahorita es que es el respaldar de la LCW y por acá encontramos también como estas piezas de mobiliario en el exterior. Entonces, pues esto sería como todo lo que yo quería compartirles. Espero haber hecho un pequeño aporte y que haya sido el agrado de ustedes y quedo atenta para los comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho, maestra María, y pues definitivamente el tema que nos expone nos invita a reflexionar sobre los diferentes estilos de vida, la evolución, la carga histórica y sociocultural de los mismos, así como también qué implicaciones tiene el mobiliario como una representación simbólica. Muchísimas gracias y a continuación damos pauta a la siguiente participación, que es de la maestra Aurora Chávez Gallardo y del maestro Federico Martínez Reyes. Ellos vienen del Tecnológico Nacional de México y nos presentarán la participación titulada El diseño arquitectónico y su pertinente separación del reino del arte. Adelante, maestro Federico, maestra Aurora,
Sí, gracias. Muy buenas tardes a todos. La ponencia que se va a presentar lleva por título El diseño arquitectónico y su pertinente separación del reino del arte. El planteamiento es el siguiente. Cuando en las estrategias de enseñanza-aprendizaje del diseño se prioriza la valoración del diseño arquitectónico como arte, los alumnos desarrollan competencias que dejan de lado las destrezas y habilidades requeridas para su desarrollo profesional. Sobre todo porque los valores artísticos con los que la academia califica los diseños no están claramente definidos. Breve historia de la arquitectura como arte. La arquitectura es un arte. Lo ha sido desde que el concepto existe, aunque no de la misma manera en como ahora se entiende tal concepto. Originalmente, la palabra significaba destreza, a saber, la destreza que se requería para construir un objeto. Cualquier destreza se basaba en el conocimiento de unas reglas y por lo tanto no existía ningún tipo de arte sin reglas. A diferencia de hoy, las artes no se clasificaban en bellas artes y artesanías, más bien se dividían según su práctica requiriese un esfuerzo mental, físico o ambos. A las artes del primer tipo, los antiguos las denominaron liberales o liberal, y a las segundas vulgares o comunes. La arquitectura estuvo clasificada desde la antigüedad y hasta el Renacimiento como arte vulgar, pues el arte del arquitecto se basaba en reglas que requerían de un esfuerzo físico para producir un objeto. Durante el Renacimiento se gestó una nueva división de las artes que involucró a la arquitectura, la pintura y la escultura, las artes del diseño. Este término derivó de la convicción de que el diseño o el dibujo es lo que unifica a estas artes y lo común a todas ellas. Esta clasificación le permitió al diseñador separarse de las artes vulgares y subir un escalafón en la pirámide social al mejorar su condición económica. Fue el tiempo de los mecenazgos promovidos por los burgueses que encontraron en la pintura, la escultura y la arquitectura una inversión. No fue sino hasta 1747 cuando Charles Bateau propuso la clasificación de las bellas artes, en donde se incluyó la pintura, escultura, música, poesía, danza, arquitectura y elocuencia. Según Bateau, la característica común a todas estas es que imitan la realidad. Con el tiempo, el principio que aglutinó a estas artes fue la belleza. A finales del siglo XVIII, la arquitectura hace suyo un concepto que se introduce en el arte, la expresión, representado en la arquitectura parlante. Con la aparición de las vanguardias figurativas y el movimiento moderno, el arte comenzó a perseguir fines distintos a los de la belleza y buscó lo novedoso como un fin, así como alterar al espectador en vez de mostrarle algo bello. En el caso de la arquitectura, durante el movimiento moderno se apeló a la verdad, la razón y a la sobriedad como valores artísticos. Años después, durante el movimiento posmoderno, Venturi abanderó una visión contraria a los principios de la modernidad. Prefiero los elementos híbridos a los puros, escribía, los comprometidos a los limpios. Defiendo la vitalidad confusa frente a la unidad transparente. Acepto la falta de lógica y proclamo la dualidad. Más no es menos, menos es el aburrimiento. Según Gilberto Martínez, de la arquitectura de la posmodernidad a la arquitectura contemporánea, la búsqueda de lo artístico se ha desplazado de la valoración de lo artístico de tipo contemplativo a la condición de lo novedoso. Martínez sostiene que este es el modelo en el que la gran mayoría de arquitectos del siglo XX han sido educados para entender su papel como artistas en la sociedad, desde cátedras como composición básica, taller de diseño e historia de la arquitectura, entre otras, en las que se invita al estudiante de arquitectura a orientar su creatividad hacia la creación de obras plásticas únicas y vanguardistas. En el siglo XXI, la relación del arte con la arquitectura se sigue sosteniendo en la búsqueda de lo novedoso, en donde conceptos como creatividad y originalidad adjetivan tanto a los arquitectos como a las edificaciones. En la propuesta de Martínez, el encuentro de la arquitectura con el arte ya no está en las cualidades plásticas de lo edificado, sino en el acontecimiento artístico que se da en la interacción entre el habitador y lo construido. Las cualidades artísticas de la arquitectura y del diseño arquitectónico. Hasta ahora, todo lo anterior apunta a confirmar a la arquitectura como arte. Sin embargo, habrá que acotar que tal cualidad no siempre se encuentra en lo edificado, sino que oscila entre el arquitecto como artista,
y el espectador como habitante, como se aprecia en la siguiente tabla. Tenemos lo edificado como obra de arte, en donde sus cualidades son la belleza, la condición plástica, lo que expresa, lo novedoso. Al arquitecto como artista, cuyas cualidades son la destreza, la expresión, la creatividad, las intenciones, y al habitador como receptor en el acontecimiento artístico. La consideración de la arquitectura como arte y de sus cualidades artísticas no son solamente competencia de la historia del arte, sino que se extienden a su enseñanza en la academia. En México, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey incluye la licenciatura en arquitectura en su Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. El Plan de Estudios de Arquitectura del Tecnológico Nacional de México cuenta con una asignatura llamada Análisis Crítico de la Arquitectura y el Arte. En la Universidad Politécnica de Madrid, una de las competencias específicas del título oficial de Grado en Fundamentos de la Arquitectura es el conocimiento adecuado de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas. Y en un concurso de repentina que se llevará a cabo en el mes de abril en un plantel del Tecnológico Nacional de México, las bases se exponen. La celebración de este concurso contribuirá a que el alumno exprese sus habilidades concretas y abstractas, las que hacen de la arquitectura una mezcla de ciencia, arte y respeto por el medio ambiente. Como se aprecia, el entendimiento de la arquitectura como arte extiende un amplio manto sobre la enseñanza de la arquitectura, en donde las cualidades artísticas, las asignaturas involucradas en el estudio del arte y las competencias que adquiere un estudiante en esta disciplina parecen definir la cualidad artística del diseño arquitectónico. En este sentido, arquitectura, diseño y arte aparecen ante la opinión pública, ante los profesionales, ante los programadores académicos e incluso ante ciertos teóricos como áreas de la cultura solapadas. La prueba de ello la da el mundo académico, que suele acogerlas bajo un mismo techo como miembros de una misma familia, sin asumir la responsabilidad de explicar por qué. Empero, las marcadas diferencias entre diseño arquitectónico y arquitectura impiden la transferencia artística de la arquitectura al diseño. La diferencia más importante es que los productos del diseño son una serie de imágenes que representan lo diseñado y no un entorno humano habitable producido, como sucede en el campo laboral y productivo de lo arquitectónico, el cual se ocupa de construir cosas y no nada más en generar imágenes. Así, el diseño arquitectónico está despojado de la posibilidad artística de lo edificado, que durante siglos recibió y ha recibido el calificativo de arte, por lo que la tabla anterior queda reducida de la siguiente manera. Únicamente al diseñador como artista, en donde sus cualidades son la destreza, la expresión de las ideas, la creatividad, las intenciones, y en lo diseñado con las cualidades de la belleza del dibujo y la expresión del dibujo. Los críticos del arte. Habiendo diferenciado qué de la arquitectura o del diseño es arte y por qué, habrá que decir que para hacer explícitas las cualidades artísticas del diseño es necesario involucrar a un actor más, el docente, quien determina si tales cualidades aparecen en las imágenes que elabora el alumno para configurar el diseño o si en las imágenes que muestra el alumno en el diseño terminado. En el caso de la valoración de la arquitectura, este actor es personificado por los críticos, curadores de edificaciones quienes determinan qué puede ser arte y qué no. Para clarificar por qué algo en la arquitectura es arte, los críticos y o los profesores deberían ser los primeros en determinar y o definir qué cualidad toman en cuenta para juzgar, ya sea a lo edificado o al diseño, pero sobre todo, qué se entiende por cada cualidad, es decir, cuál es la definición de los conceptos belleza, expresión, idea, novedoso, creatividad e intenciones, porque tales conceptos, desde que comenzaron a definir o intervienen en la definición de arte, han sido, por decirlo menos, ambiguos. Incluso en el concepto de acontecimiento artístico, habría que especificar qué tipo de hechos caen dentro de lo artístico y cuál no. Las definiciones o indefiniciones de los términos que valoran como arte tanto a lo edificado como al diseño han dado pie a incluir o a excluir muchas edificaciones o arquitectos dentro del campo artístico. Incluso han ido más lejos, al intercambiar los términos para definir que si una edificación es arte, entonces no es arquitectura. Para ejemplificar este tipo de actitud en la arquitectura, revisemos el concepto planteado por Nicolás Pevsner en 1943. Un cobertizo para bicicletas es una construcción, decía.
La Catedral de Lincoln es una pieza de arquitectura. El término arquitectura se aplica solo a los edificios diseñados con miras a un atractivo estético. Si bien los críticos fueron retados y vencidos por los artistas de las vanguardias, siguen siendo quienes premian a un arquitecto o a una edificación, y de ellos dependen los criterios bajo los que se valora a la arquitectura como arte. La academia opera bajo los mismos criterios. Es el profesor y no el alumno quien decide si algún diseño es candidato al arte. Esto a pesar de que el alumno tenga todas las intenciones de que su diseño logre tal calificativo. ¿Esta manera de proceder es errónea? No. El problema, como se ha venido discutiendo, está en la definición que los críticos y los profesores dan a los valores artísticos, los cuales, al ser poco claros, abren la puerta para que cada uno interprete en función de su experiencia o estado de ánimo, lo que no siempre contribuye en la formación del estudiante de arquitectura. El arquitecto creador del arte. Para complicar más las cosas, en el ámbito productivo, el arquitecto no determina lo que se va a construir, es decir, no determina la obra a crear, contrario a lo que sucede generalmente con las demás artes. Esto hace una diferencia significativa. En este ámbito, un cliente contrata a un arquitecto y establece las ideas sobre las cuales pretende que se produzca el entorno, por lo que el arquitecto no toma las decisiones sobre el proyecto de manera única y personal, sino colectiva. Y no nada más porque tiene un equipo de trabajo, sino porque el cliente decide qué forma le agrada más, pues lo que se va a producir no es propiedad del arquitecto, sino del cliente, quien además, en la mayoría de las ocasiones, es el habitador. Esto arroja la siguiente pregunta. Si el que desea un entorno humano habitable es quien lo habitará, ¿quién es el que se expresa en el entorno? ¿El que lo solicita o el que lo diseña? Si la respuesta incluye de una u otra forma al que lo desea, entonces el artista ya no es solamente el arquitecto. Si la respuesta incluye solamente al arquitecto, entonces el diseño no es colectivo, lo que contradice la manera en que se producen los entornos. La cualidad de expresión como fundamento artístico de la arquitectura y el diseño. En el caso del diseño, sobre todo en la academia, pareciera ser que la expresión, en particular la expresión de las ideas, es la causa del arte. Por la importancia que se le da a la expresión, es necesario ahondar un poco más en el concepto. El término expresión es relativamente joven en la historia del arte. Según el Diccionario de Filosofía de Nicola Bagnano, el término fue introducido por la terminología filosófica en la segunda mitad del siglo XVII, cuando empezó a sustituir al término apariencia para indicar esa relación entre Dios y el mundo, por la cual se ve en el mundo la manifestación de Dios. Con Leibniz comienza también la historia moderna del término, que es llevado del dominio metafísico al dominio antropológico y adoptado para asignar un comportamiento particular del hombre, aquel por el cual el hombre habla o se vale de símbolos. Dice Leibniz, el modelo de una máquina expresa la máquina misma, y así un dibujo plano en perspectiva expresa un cuerpo en 3 dimensiones. Aunque ya Leonardo da Vinci había escrito que la figura más admirable es aquella que a través de sus acciones expresa mejor su espíritu animado, fue en el siglo XVIII que Jean-Baptiste Bosse, Abbé Bateau y Marc Laugier enfatizaron la importancia de que la pintura expresara las pasiones. Sin embargo, los artistas se enfrentaron a una disyuntiva, pues el costo de preferir la expresión fue que frente a esta, la belleza desaparecía. Gombrich ejemplifica esto con el grito de Hermann Munch. Lo que irritó al público, escribe, en cuanto a al arte expresionista, no fue tanto tal vez el hecho de que la naturaleza hubiera sido trastrocada, como que el resultado prescindiera de la belleza. Que el caricaturista subrayara la fealdad de un hombre se daba por admitido. Era una diversión. Pero que hombres que decían ser artistas serios olvidaran que si tenían que alterar la apariencia de las cosas, tendrían que idealizarlas más que afearlas, fue tenido por grave ofensa. Pero Munch podría decir que un grito de angustia no es bello, y que sería sincero no mirar más el lado agradable de la vida. En este mismo sentido, Ruskin y Coleridge creían que la belleza era menos importante que las ideas. En la segunda mitad del siglo XVIII, el expresionismo en arquitectura se reflejó en la arquitectura parlante, donde lo que se debía expresar, entre otros, era el carácter específico de una edificación, el del solicitante o una nacionalidad. Fuera de la arquitectura, la pintura y la poesía continuaron expresando pasiones, y por un periodo de tiempo la poesía fue la más capacitada para expresar ya no nada más las pasiones, sino los sentimientos, las ideas o las situaciones humanas, como lo escribe Paul Valéry.
La poesía es el intento de representar a través de los recursos artísticos del lenguaje aquellas cosas que expresan vagamente las lágrimas, las caricias, los besos, los suspiros. El tema no puede escribirse de ningún otro modo. Finalmente, Kant hace uso del concepto de expresión para la clasificación de las bellas artes. Cito, se puede decir en general que la belleza es la expresión de las ideas estéticas. La diferencia entre naturaleza y arte es que en la idea puede ser ocasionada por un concepto. Las consecuencias de la expresión como la cualidad de arte en el diseño. Según Tatarkiewicz, establecer la expresión como el rasgo distintivo del arte distrae nuestra atención de la actividad de la gente y se concentra en la intención del artista. Esto implica que la destreza queda en segundo término frente a lo que desea expresarse, lo que para los alumnos trae consecuencias adversas, pues al momento de adquirir las competencias requeridas en su formación como arquitectos, prefieren expresarse en el diseño antes que comunicar su forma. Maestro, me quedan 2 minutos. Sí, gracias. Por otra parte, como sucede en los conceptos que valoran el arte, el significado de la expresión es ambiguo y a pesar de muchos intentos no ha sido suficientemente aclarado. Aún así, nos hemos apropiado del término para manifestar la cualidad del arte en un individuo, el arquitecto, que de manera solitaria expresa sus emociones, ideas y sentimientos en algo que se ha bautizado como concepto arquitectónico, el cual se le ha cargado de significados y con el cual se valora el diseño, dejando de lado, en latente olvido, las destrezas que en la antigüedad tenían mayor relevancia. Esto explica por qué docentes y alumnos suelen referirse a las ideas que preferimos al dibujo y se solicita como primer paso en la configuración del diseño, el concepto, una serie de signos pictográficos acompañados de lenguaje escrito para comunicar nuestras ideas, porque si no fuera de esta manera, ¿cómo se comunicarían tales ideas? ¿Dónde está el valor de la arquitectura y el diseño? Lo anterior deja entrever lo complicado que resulta valorar a la arquitectura y al diseño arquitectónico como arte, porque en primera instancia habría que definir en dónde se están valorando las cualidades artísticas de la arquitectura, si en el arquitecto artista y por lo tanto sus ideas y capacidad de expresión, si en lo edificado o en lo diseñado y su cualidad de la expresión, la condición plástica o la belleza, o en los acontecimientos que resultan de la interacción del entorno humano habitable con el receptor habitante. Si elegimos al arquitecto como artista, ¿dónde queda quien solicita el entorno? ¿No es el cliente quien expresa sus deseos e ideas de lo que quiere y por lo tanto, ¿no sería el cliente el artista mismo? Vayamos más allá. Si el artista es el que hace la obra, ¿los obreros que construyen la edificación son los artistas? La situación se complica más cuando trasladamos estas preguntas al ámbito de la enseñanza del diseño. Pues si un alumno diseña con la pretensión de hacer arte, ¿qué procedimiento deberá seguir? ¿Bastará con que sepa lo que es bello o expresivo? ¿Serán suficientes 2, 10 semestres para que el estudiante se considere artista? Revisar las indefiniciones de la adjetivación, como belleza, expresión o ideas, de la arquitectura como arte en el campo de la producción y consumo de los entornos habitables y en el campo de la enseñanza del diseño arquitectónico, permitiría clarificar algunas de las preguntas planteadas y obliga a la academia a revisar los valores artísticos de las actividades realizadas al diseñar, ya que si en su enseñanza se solicita que el diseño sea arte, entonces las academias son responsables de formar estudiantes que deberán ser diseñadores artistas, a quienes se les exigirá en consecuencia un diseño que se ajuste a los ambiguos conceptos de arte en boga. Esta condición artística con la que se valora el diseño y a la arquitectura impide diferenciar las destrezas específicas que se aplican al diseñar y centran la condición productiva de los entornos en un artista solitario, el arquitecto. La separación del diseño del reino del arte. Es cierto que culturalmente la arquitectura es considerada arte, aunque no todos los entornos son arte y no todos los arquitectos artistas. Tampoco se niega la calidad de arte con que se adjetivan algunos diseños arquitectónicos. Sin embargo, el hecho de que tanto las edificaciones como los diseños caigan en el campo del arte no explica cómo es que desde su configuración los diseños y luego las edificaciones logran tal cualidad, sobre todo cuando la valoración depende más de quienes se establecen como autoridad artística que de quienes trabajan en la configuración del diseño y la producción de entornos aún aspirando al arte. Como tal valoración depende de críticos ajenos al proceso productivo de las edificaciones y del diseño, se sugiere que el diseño arquitectónico y el entorno humano construido llegarán a ser arte hasta que los críticos lo valoren como tal y que hasta ese momento no es arte. Ambos podrán llegar a serlo, pero nunca lo son a priori. Este tiene
tiene implicaciones directas en la enseñanza del diseño arquitectónico, ya que al eliminar toda pretensión artística por parte de la academia, esta podría enfocarse en formar al estudiante en las destrezas que se involucran en la configuración de un diseño, como el dibujo, la correcta representación gráfica, los materiales, el diseño de las estructuras y las instalaciones, entre otros, como en aquellos tiempos de la Edad Antigua, cuando el arte se valoraba por la destreza y sus reglas y no por las musas. Gracias. Muchas gracias, maestro Federico, por su valiosa participación. Ha sido muy interesante pues, poner sobre la mesa la funcionalidad, la forma, la ejecución dentro del diseño y el arte. Gracias. Ahora damos la bienvenida a Daniela Jael Terrenos Roldán. Ella viene de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú y nos presentará la ponencia titulada El Art Deco y su expresión estética en la moda Garcon en la Lima de los años 20. Adelante, maestra Daniela. Muchas gracias. Paso a compartir mi pantalla. Bienvenida, gracias. Gracias. Sí se ve, ¿verdad? Perfecto. Gracias. Bueno, antes de empezar, quería agradecer por esta linda oportunidad de permitirme participar en el Congreso. Y bueno, antes de que se me vaya el tiempo, empiezo. El tema que he elegido para ese Congreso es el Art Deco y su expresión estética en la moda garzón de la década del 20. Antes de empezar a explicar la importancia de cómo el estilo Art Deco influye en esta moda de la mujer garzón que surge en Francia, me parece importante hacer un poco esta diferencia en lo que pasa de la segunda mitad del siglo XIX a los años 20. Siento que es un periodo bastante significativo en donde la indumentaria femenina, la estética de la mujer va a pasar por una serie de transformaciones bastante sugerentes, como podemos ver en estas dos imágenes, que son dos limeñas, extraídas de la colección Curret, que es una colección bastante vasta de fotografías del siglo XIX e inicios del XX que tenemos en Lima, ¿no? Empezando pues por la silueta, en cuanto al cabello, la ostentación en el vestir, ¿no? Los metrajes de tela, ¿no? La silueta, como podemos ver en la segunda imagen, ¿no? Entonces, podemos observar cómo la indumentaria femenina va a sufrir bastantes variaciones, ¿no? En cuanto a tipología de prendas, siluetas, textiles, ¿no? Y va a estar circunscrito a la particularidad de este contexto, que va a ser todo este proceso de industrialización, ¿no? Las corrientes higienistas que imperan en la segunda mitad del siglo XIX desde Inglaterra, que irradian a Latinoamérica. Para el caso de Lima también es bastante fuerte, ¿no? Y con ella esta idea de la cultura del tiempo libre, de la práctica del deporte, y con ello también el tratar de ensalzar una silueta más atlética, más esbelta, que es lo que vamos a ver en la década del 20, y que va a estar muy vinculado a este estilo deco, ¿no? Entonces podemos ver cómo la década del 20 deja entrever a la moda como un instrumento capaz de transmitir esa estética transgresora y exótica de la mujer garzón, que es esta mujer emancipada que se va a convertir en la principal protagonista de la ilustración gráfica de esta época, ¿no? La estética Art Deco y su representación de la moda garzón ilustrada. He considerado que todo este estilo Art Deco, cómo influye en esta moda, va a ser principalmente en la ilustración de moda, que se va a observar pues, en las revistas, principalmente norteamericanas, ¿no? Digamos que el boom de la prensa para la mujer y el consumo de estas modas, el consumo del estético, de los accesorios, de las joyas, ¿no? Va a poder observarse a partir de estas publicaciones ilustradas. Principalmente destaco el caso de Vanity Fair, Vogue, Harper's Bazaar, ¿no? Como las revistas más significativas, donde hay una amplia gama de imágenes en los que se va a poder observar a estos tipos de mujeres bajo esta estética. Pero antes de explicar más a detalle estos puntos, sí es importante, creo, abordar un poco qué consistió este estilo Art Deco, que tiene un boom bastante fuerte en la década del 20, principalmente en 1925, con esta Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas de París, ¿no? Digamos que es el salto a la fama de este estilo, es una exposición sumamente grande, que vincula, pues, mobiliario, arquitectura,
moda, ¿no? Esta exposición contaba con casi 23 hectáreas y tenía este objetivo de hacer definir un nuevo estilo, ¿no? También, como menciono, ¿no? Se trabajaba con diversos materiales, como es el caso de la piedra, la madera, el metal, la cerámica, el cuero, el mueble, el papel, los tejidos, ¿no? Entonces es toda una gama de materiales que tenían esta finalidad pues de crear algo nuevo, ¿no? Y para lo que principalmente me importa en mi análisis, que es la moda, pues el tema de la variedad de tejidos, la bisutería, ¿no? La perfumería, ¿no? Y va a ser justamente en esta exposición internacional de artes decorativas e industrias modernas, donde la mujer garzón va a ganar reconocimiento, ¿no? Y es que dentro de esta década del 20 va a ser un periodo bastante importante para el nacimiento de la nueva mujer, ¿no? De la mujer moderna, la que se adentra con mayor osadía a los espacios públicos, la mujer que trabaja, la mujer académica, la mujer que lee, se sale de esta idea de la mujer ángel del hogar, ¿no? Para adentrarse hacia una construcción diferente de feminidad, que en esta exposición va a tratar de hacer reflejo, esa estética de esa nueva mujer. Es una mujer pues que tiene un cuerpo andrógino, una silueta recta, ¿no? Con cadera desdibujada, pechos planos, que se corta el cabello, porque llevar el cabello corto era mucho más funcional, usa su popular sombrero cloché o en forma de casco, como pueden observar aquí, ¿no? La presencia de los trajes a base del jersey, que era dentro de la revolución textil de los 20, el uso del jersey, de la fibra sintética también es bastante significativo, ¿no? Prendas sumamente sencillas, como el traje sastre, ¿no? La camisa, por ejemplo, de este cuello con solapa, ¿no? Una gama de accesorios, y también accesorios para pintarse, no sé, sombras, labiales, aretes, el collar de perlas, que también es un accesorio bastante significativo. En sí, toda una gama de objetos en los que va a representar esta nueva mujer, ¿no? Y también pues va a estar acompañado de lo que mencionaba, que es un factor muy importante, de estas ilustraciones, que justo a base de estas líneas estilizadas, líneas rectas, figuras geométricas, también van a tratar de representar a esta mujer, ¿no? Entonces, elegante, funcional y modernista, el Art Deco constituyó el reflejo de los avances y la lucha de un conjunto de mujeres de sectores acomodados por alcanzar una autonomía e independencia en lo que respecta a su cuerpo, su indumentaria y sus modos de comportamiento, además de dar a conocer su mejor papel como clientas y consumidoras de moda, ya que este estilo pues favoreció esta gama de productos bastante exóticos, innovadores para su época, en la que jalaba muy fuerte esta idea de consumirlos, de comprarlos, ¿no? Y como mencionaba, no solo en materia pues de trajes, de joyería, sino también de mobiliario, que era algo también bastante significativo. Y bueno, acá otras imágenes de estas mujeres garzón que podemos apreciar en revistas de moda. Tomo nuevamente el caso de Vogue, ¿no? Como pueden apreciar acá, de esta estética pues de línea recta, esta ropa funcional, ¿no? Como en la última imagen, ¿no? La presencia de las líneas del traje de la mujer. Y bueno, como mencionaba, esta mujer garzón, esta estética garzón surge en Francia, y esta estética deco lo que también contribuye a este tipo de moda a partir de las ilustraciones, ¿no? Es este uso de líneas rectas, la estilización geométrica, ¿no? Y con todo esta gama de diseños a base de un corte sencillo y práctico, ¿no? Que permitía también a la mujer pudiera ocupar de una manera más sencilla la esfera pública, ¿no? Ya sea en actividades laborales, académicas, sociales, de ocio, ¿no? Y aquí he preparado una gama de imágenes en las que representa bastante bien a esta mujer moderna, ¿no? Esta mujer garzón, ¿no? Incluso es bastante significativo que estén en las portadas, ¿no? Como es esa fuerza que tiene esta nueva mujer dentro de esta década.
Por ejemplo, aquí he agrupado estos 3 en los que se observa la mujer deportista. Como mencionaba, esta cultura del tiempo libre y la incidencia tan fuerte en la práctica del deporte se va a apreciar también en estas revistas, ¿no? Y dibujando a esta mujer de silueta recta y a base de todas estas características de las líneas estilizadas, la presencia de geometría, incluso una paleta de color que jugaba entre colores fuertes y colores pasteles, ¿no? Aquí también esta idea de que esta nueva mujer se preocupa mucho por su apariencia, ¿no? Entonces la observamos usando su collar de perlas, su sombrero, ¿no? Incluso los ojos bien pintados, ¿no? Porque también en esta década la industria cosmética se va a dar con mucha fuerza. Ya no era tanto la publicidad de productos para mujeres en las revistas, ya no era solamente bajo un aspecto de salud, sino ya con fines más estéticos, ¿no? Y eso también se va a representar en las portadas, en estas imágenes, ¿no? Igual aquí también la mujer manejando un automóvil, o en la primera imagen la presencia de la simetría, que también es una característica bastante significativa del Art Deco, ¿no? Incluso en los cuellos, como los hacen bastante largos y rectos, ¿no? Aquí tenemos otra revista también bastante importante, que es de Nature Magazine, ¿no? También con estas características, por ejemplo, esta polvera de corte octogonal, ¿no? Como mencionaba también, Vanity Fair es otra revista que presenta sus portadas a estas mujeres bajo esta estética deco, que incluso un colaborador bastante importante de los ilustradores va a ser Miguel Covarrubias, el mexicano, que también va a ser bastante significativo realizando ese tipo de ilustraciones, ¿no? Y si algo que también hay que rescatar ahora que menciono a Covarrubias es que los ilustradores de moda también van a jugar un papel muy importante, o sea, es por ellos que se puede pues representar esta estética a partir de la ilustración, ¿no? Como Eduardo García Benito o Helen Dryden, o a 2 ilustradores peruanos muy significativos que voy a comentar al final. Bueno, aquí también otras imágenes, ¿no? Algo que rescato es que estas revistas norteamericanas, por ejemplo, a diferencia de las revistas ilustradas en Lima, es de que las ilustraciones de moda eran a color, y eran una calidad muy buena, ¿no? Incluso a detalle describían el vestido, describían las joyas, ¿no? De qué estaba hecho, en qué material, los colores, ¿no? Las formas, ¿no? Y también, como mencionaba, la publicidad, que también tenía este tipo de estética, ¿no? Por ejemplo, aquí de Darkwood Seals, ¿no? De estas faldas rectas, ¿no? Muy propio de la época, de Chanel también, que Chanel también fue una fiel partidaria de esta estética deco en cuanto a la materialidad de sus trajes y también las ilustraciones en su publicidad. Y aquí, bueno, una publicidad de cigarrillos, que las mujeres en la década del 20 también como actividad bastante notoria era que fumaban pues exacerbadamente, incluso más que los hombres. Y también en esta imagen podemos ver pues la presencia de líneas geométricas, la estética de la mujer con el cabello corto, los labios bien pintados, ¿no? Incluso en lo que menciona la propaganda de los cigarrillos, ¿no? Que para la mujer delgada no siempre hay un cigarrillo en cualquier parte, ¿no? Y ya para terminar, quería comentar el caso de 2 ilustradores de moda peruanos que estuvieron fuertemente influenciados por esta estética deco, que son Julio Málaga Grenet y Reinaldo Luza. Y que dicho sea de paso, Reinaldo Luza, en una de sus memorias que él tiene, menciona que fue muy amigo de Miguel Covarrubias, el mexicano, ¿no? Y eso también es bastante significativo. Bueno, Julio Málaga Grenet es arequipeño, es un artista peruano arequipeño, considerado uno de los artistas gráficos más importantes de la primera mitad del siglo XX. Málaga Grenet se desenvolvió en diversos géneros del arte gráfico, como la ilustración literaria, la ilustración de moda, el dibujo publicitario, la historieta, la caricatura. En 1923 va a viajar a Nueva York en busca de mejores oportunidades artísticas y gracias a la calidad elegante y sutil de sus ilustraciones va a lograr pues, ser contratado en importantes revistas norteamericanas como Harper's Bazaar, Vogue, ¿no? Ladies Home Journal, Cosmopolitan, ¿no? Y algo importante que rescato de él es que para el caso de aquí, de Perú, a Julio Málaga se le destaca mucho como caricaturista, principalmente de caricatura política, pero su faceta como ilustrador no está muy bien contada aquí, ¿no? No está muy bien investigada, entonces es algo que
particularmente quisiera sacar a relucir, ¿no? Sobre todo el triunfo que tiene él en revistas de fuera, ¿no? Y bajo esta estética deco también de la estilización de la línea y la presencia de la geometría, como podemos ver acá, ¿no? Estas ilustraciones son de Grenet para la revista Harper's Bazaar del año 1926, ¿no? Nada que tenía que envidiar, pues, a otros ilustradores como García Benito, como Helen Dryden, ¿no? Y aquí otras ilustraciones de Malaya Grenet. Y por otro lado tenemos al limeño Reinaldo Luza, ¿no? Que él también es ilustrador, diseñador, pintor y fotógrafo peruano. Se caracterizó por la suprema distinción, gracia, exquisitez, imponderable buen gusto en sus obras. Dicho accionar fue resultado de cómo el artista siguió muy de cerca y a su manera la tendencia moderna hacia la estilización de la línea y el empleo de colores pasteles y oscuros, así como las infaltables tonalidades del blanco y el negro. Al igual que Grenet, desde muy joven trabajó en los Estados Unidos como en importantes revistas ilustradas, ¿no? Como mencionaba Vogue, Harper's Bazaar, ¿no? Pero el caso de Vogue es bastante importante. Aquí podemos ver algunas imágenes de Reinaldo Luza, que participó haciendo portadas para estas importantes revistas. Es decir, no solo sus ilustraciones estaban dentro, sino que también estuvieron en portadas. Y aquí una cita de Luza, que él menciona en sus memorias, es que fue Vogue la revista que lanzó en América todos esos renombrados dibujantes e ilustradores de la moda y de la ilusión cotidiana de las grandes masas de entonces. Ellos interpretaron, cada uno a su modo y con su propio estilo, las creaciones de los amos de la costura. Entre ellos, Georges Lepage, Benito, Bernard Boucher de Monbel, Charles Martin, André Marty, Georges Barbier, Pierre Brissot y algunos más que aspiraron a la nueva generación de jóvenes. En ellos, solo ellos brillaron en los años de la posguerra con su originalidad, su buen gusto y su talento. Y algo también último para rescatar de ambos ilustradores peruanos es que este accionar de la ilustración, del dibujo, dentro de la Lima de los 20 no era visto con la importancia debida, lo cual los vio obligados pues, a buscar otras alternativas para poder brillar con su talento, ¿no? Y así como Malaya Grenet y Reinaldo Luza, hubieron otros ilustradores jóvenes que también irradicaron pues, en Estados Unidos, en Europa y en diversos territorios, ¿no? Aquí algunas ilustraciones adicionales de Reinaldo Luza, que son bastante similares a las de Málaga. Digamos que el corte o el estilo deco en la ilustración pues se observa, es bastante sencillo tal vez de identificar justamente por esta estilización de la línea, también la presencia del blanco y el negro. Incluso creo que hasta hoy en día impera esta idea de realizar ese tipo de ilustraciones en las ilustraciones de los diseñadores de moda, ¿no? Se ha quedado aún esta idea de la estilización del figurín, ¿no? Y incluso estos rasgos bastante estilizados. Queda un minuto. Gracias. Y bueno, ya para terminar, esta conclusión, que es que el Art Deco representó un estilo que unió líneas rectas y la estilización geométrica con tonalidades como el blanco, negro, gris, plateado, dorado o violeta en un ambiente de equilibrio y armonía. Muchos ilustradores de moda de la década del 20 repensaron una nueva feminidad a través de la imagen de la mujer moderna que afirmaba su derecho a una vida independiente y que era capaz de poner en apuros el orden bien establecido de la sexualidad, la domesticidad y el espacio público. Además, las publicaciones periódicas ilustradas van a vislumbrar a esta mujer garzón como la principal protagonista de su ilustración gráfica. Se estaba dando paso entonces, pues, si fusionamos este estilo deco en la moda, el nacimiento de esta nueva mujer deco. Así que, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Daniela. Ahora damos paso a la participación del maestro Saulo Blanco García de la FES Cuautitlán con la ponencia titulada Un castillo en medio del páramo. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Bienvenido. ¿Ya se ve ahí mi presentación? Perfecto. Muy bien.
Bueno, este es un trabajo personal, artístico. Entonces, voy a hablar sobre el proceso creativo, el proceso que me ha llevado a ciertas piezas y a ciertas reflexiones, ¿no? Bueno, para empezar quisiera definir qué es la periferia. La periferia, como todos lo conocemos o la idea que tenemos la mayoría de personas, es un lugar que está lleno de mucha marginación, que tiene mucha sobrepoblación, que viven la clase obrera, la clase trabajadora, ¿no? Y es como esta parte que va sobrando de la ciudad y que se va echando como para afuera, ¿no? Pero la periferia que yo abordo y que me interesa es la que se encuentra en la zona norte metropolitana de la Ciudad de México. Y en este mapita, más o menos quiero contextualizar dónde se encuentra, ¿no? Más o menos desde satélite hasta la caseta de Tepozotlán, para los que viven en Ciudad de México o, bueno, en Ciudad y en el Estado de México, ¿no? Entonces, un primer proyecto con el que empiezo a abordar esto se llama Periférico Norte. En este proyecto yo tenía esta idea sobre la periferia de un lugar como marginal, un lugar de pobreza, y yo mismo me sentía así, ¿no? Yo mismo me sentía que pertenecía a ese lugar así como súper miserable, ¿no? Entonces, yo empiezo a hacer unas derivas, unas caminatas sobre el periférico, sobre la autopista, y empiezo a fotografiar elementos que me voy encontrando, ¿no? Por ejemplo, estas naturalezas que están en medio del camellón, a mí se me hacía súper, reflejaban este olvido que tienen estas zonas, ¿no? O sea, en las plantas, pues no, o sea, no les echan agua ni están como en el olvido, ¿no? O por ejemplo, esta basura de las personas, esta pieza se llama temporada de mangos. En esta pieza yo trato, bueno, hago un retrato de las personas que habitan la periferia, pero por medio de lo que consumen y de lo que desechan, ¿no? Y se llama temporada de mangos porque precisamente hoy empieza la temporada de mangos, y cuando yo estaba trabajando en este proyecto empezaban pues, muchos mangos tirados, ¿no? Entonces la gente los consumía y los tiraba, ¿no? Por la premura de ir al trabajo, de ir a estudiar o de hacer sus actividades, ¿no? Era como una especie de snack o una especie de comida, ¿no? Bueno, un detallito. Y también lo hice con los elotes, ¿no? También pasaba lo mismo. Para la gente es muy fácil comer eso y desecharlo en la calle, ¿no? Ah, ok. Bueno, y llegamos a esta pieza, bueno, se llama botellas de orina o refrescos de piña, como cariñosamente se les conocen. Entonces, a mí me interesaba seguir haciendo una tipología del desperdicio, de lo que la gente hacía en estos lugares, ¿no? Y, y investigando y preguntando me di cuenta que estas botellas de orina las avientan los camioneros o los choferes de transporte público, pues a veces no tienen ni tiempo de pararse ni tiempo ni lugar de parar a hacer sus necesidades, ¿no? Y bueno, en estas caminatas yo seguía pues, fotografiando, registrando con mi cámara todo lo que me encontraba, ¿no? Eh, en muchas de estas fotos se me hacían como un símil de lo que yo pensaba acerca de la periferia en ese momento, ¿no? Entonces, como estas estructuras caídas, olvidadas, eh, también tienen como una cierta inspiración escultórica en algunas ocasiones. Por ejemplo, o estas estructuras urbanas inacabadas, ¿no? O sea, estos puentes vehiculares que nunca se terminan de hacer o que están a medio camino, ¿no? Un poquito con este proyecto de Periférico Norte era precisamente exponer cómo estas zonas están olvidadas, ¿no? Y bueno,
Esta foto me interesa ponerla gracias a un edificio de departamentos medio lujosos junto a un terreno baldío y abandonado, ¿no? Más adelante voy a explicar por qué es importante para mí estos dos elementos. Y bueno, luego llegamos a este proyecto. No voy a decir la grosería en respeto a los asistentes, pero ahí pueden leer el título. Y bueno, en este proyecto lo empecé a hacer en la maestría de producción de artes visuales en la Universidad Autónoma de Morelos. Y bueno, yo ahí seguí investigando sobre lo que era la periferia y me encontré en la periferia que tiene un camino histórico, ¿no? Entonces está el arrabal, está el suburbio, el barrio, la colonia, que tienen diferentes significados, ¿no? Por ejemplo, el arrabal literalmente eran zonas que estaban fuera del gobierno y fuera de la ley. Entonces, en la época colonial no se podía, eran zonas que estaban fuera del control del gobierno, ¿no? Entonces, eran zonas muy peligrosas, ¿no? Luego tenemos la figura del suburbio, que son zonas ideadas por los gobiernos, sobre todo en Estados Unidos, estaban fuera de la ciudad y proveían a los trabajadores a las ciudades, ¿no? Y luego tenemos específicamente en México el barrio y la colonia. El barrio es este espacio donde eran como espacios donde había como una iglesia en el centro, entonces funcionaban como pequeñas ciudades, ¿no? O sea, como que la iglesia era el centro y toda la vida social se desarrollaba alrededor de las iglesias. Y luego tenemos las colonias, surgen a consecuencia de la especulación inmobiliaria y también de las leyes de reforma, ¿no? Donde las iglesias dejan de ser el centro de la vida pública y por ende los barrios se van transformando en estas colonias. Inclusive hoy en día la palabra barrio se asocia más a lo popular, a la clase trabajadora, y las colonias a la clase media, ¿no? Como la colonia Condesa, la colonia Roma, ¿no? Y bueno, en la periferia donde yo vivo, en la zona norte, en Atizapán de Zaragoza, me interesa mucho esta fotografía, porque refleja algo que yo me empecé a dar cuenta, ¿no? La periferia no son exclusivamente lugares de miseria o de miseria y de pobreza, ¿no? Sino que hay como muchas clases sociales conviviendo, ¿no? En el primer plano de la fotografía podemos ver pues, casas de clase media, en el cerro podemos ver casas de personas trabajadoras, y más al fondo podemos ver unos edificios de lujo, ¿no? Entonces, en este punto de mi producción y de investigación, yo me doy cuenta que la periferia no son estos lugares homogéneos donde solamente es pobreza, ¿no? Sino son lugares heterogéneos donde pasan muchas cosas. Entonces, yo también algo que me interesaba investigar era dónde empieza la periferia y dónde empieza el centro, ¿no? O sea, ¿cuál es este límite o esta frontera? Y bueno, igual pensar la periferia como un lugar heterogéneo, en constante transformación y cambio. Y eso lo podemos ver muy claramente con las tasas o las edificaciones que dejan las varillas, ¿no? En el futuro se siguen construyendo, ¿no? O los lugares, o los terrenos baldíos donde se están haciendo nuevos edificios, o etcétera, ¿no? O sea, la periferia son lugares que están como cambiando arquitectónicamente y urbanamente, ¿no? Y en esta investigación yo ya empiezo a pensar en un centro propio, ¿no? En centros emocionales a partir de la periferia geográfica donde vivo. Y exploro el paisaje periférico como tal. Entonces, pues como mi medio es la fotografía, yo decía, ¿cómo voy a representar estos tiempos distintos que suceden en la periferia? Entonces, trabajé con fotografía análoga y empecé a cortar los negativos. Entonces, estos negativos cortados los empecé a ensamblar por medio de collage.
por ejemplo, esta es la casa de mis vecinos, que es, digamos, el antes y el después, ¿no? Pero yo empecé a realizar composiciones, a explorar visualmente cómo podemos presentar eso que yo quería decir, ¿no? En la periferia son lugares heterogéneos y en constante cambio. Entonces empecé a probar muy distintas composiciones. Mm, Perdón, hasta llegar a esta pieza, ¿no? Eh, en este momento del proceso creativo yo dije, esta es la pieza, ¿no? Que refleja como estos distintos momentos que suceden en la periferia. Entonces, pues, o sea, llevo a estas piezas que son cajas de luz y, y bueno, muchas cosas uno como artista, como creador, las hace a veces de manera inconsciente, eh, no porque no lo sepa, sino porque lo tiene en el inconsciente, lo tiene como muy profundamente, y precisamente es este proceso creativo el que ayuda como a aclarar y a vislumbrar muchas cosas que nos interesan, ¿no? Entonces, el uso de la caja de luz obedece mucho a la pantalla, a, al cine también, ¿no? Entonces, digamos, es como tener una pequeña película contenida en un cuadrito de caja de luz, ¿no? Entonces, así fui formando mis piezas, las fui elaborando con material fotográfico que es translúcido, y así es como lucen, ¿no? Por ejemplo, esta pieza le tengo mucho cariño porque es un centro comercial, ¿no? Entonces, pues, podemos ver de fondo como esta parte de Izapán, una zona que todavía está como muy de mucha naturaleza, ¿no? Es hasta arriba y va bajando y vemos como todo el centro comercial, los autos, etcétera, ¿no? Un detalle de la misma pieza. Y bueno, ya para terminar, el proyecto en el que estoy trabajando actualmente se llama, bueno, está cambiando de nombre, se llama Castillo en medio del páramo, como se llama la ponencia, pero también se puede llamar vivo por satélite, ¿no? Esto de vivo por satélite es cuando tú le dices a alguien que no conoce la zona de donde vives, no sé, le dices vivo en Atizapán, vivo en Cuautitlán, en Tultitlán, muchas veces no saben, pero si tú les dices vivo por satélite, como que ya más o menos ubican, ¿no? Entonces, es como, para mí es un punto de partida o es una frontera entre lo que es, no es periferia, ¿no? Es como explorar estos límites de la periferia. Entonces, en esta investigación me puse a indagar sobre lo que fue Ciudad Satélite, como este proyecto de urbanización de Mario Pani. Y entonces empecé por medio de la producción artística ahora sí a investigar y a producir, ¿no? Sobre esto. Entonces, eh, hice de una forma simbólica como estas torres de satélite, es como el monumento más visible y más emblemático de Ciudad Satélite, como empezarlo a desmenuzar o a tirar, ¿no? De una manera metafórica, por medio de las imágenes. Por ejemplo, esta pieza se llama Espectaculares y se llama así, en algún momento las torres de satélite las pensaron como un elemento meramente publicitario, ¿no? O sea, es un elemento arquitectónico, nadie iba a vivir ahí, nadie lo iba a habitar. Entonces se pensó como un elemento meramente estético, ¿no? Y sus mismos creadores decían que era un espectacular, ¿no? Pero, bueno, sigo explorando sobre las torres de satélite, pero también yo me empiezo a cuestionar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el papel de la urbanización de las ciudades? Sobre todo, ¿quién no tiene planear las ciudades, no? Eso me parece en este momento muy importante, porque finalmente es un puño de personas que deciden la vida de miles de personas más, ¿no?
bajo términos o criterios las ciudades o centros urbanos son planteados o diseñados, ¿no? Y eso me lleva mucho a la especulación inmobiliaria, al crecimiento económico y al antropoceno o el capitaloceno, ¿no? Entonces, en esta investigación me encontré con estas maquetas de Mario Fani, y yo dije, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, pensando qué hacía, me encontré con el juego Jenga, ¿no? El juego Jenga es un juego donde uno va construyendo una torre y llega un momento donde se cae, ¿no? Entonces se me hizo un símil y una metáfora muy buena de lo que pasa con la especulación inmobiliaria, ¿no? Y con el crecimiento económico que siempre estamos pensando, debe haber más producción, más crecimiento económico, pero finalmente siento que estamos construyendo una torre que algún día se va a terminar cayendo, ¿no? Porque el crecimiento económico no es infinito, ¿no? Es finito los recursos en el planeta que habitamos, de los estados, de los países, son finitos, ¿no? Entonces, pues va a llegar un momento donde no tengamos más de dónde crecer y pues, todo eso se va a pagar, ¿no? En un colapso económico, ¿no? Entonces, estas piezas tratan de reflejar eso, ¿no? La caída de un modelo económico a partir de las ciudades y de la urbanización que en algún momento se va a caer. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Saulo, por su valiosa participación. Realmente me parece muy interesante. Creo que nos permite reflexionar sobre la pregnancia de la mancha urbana y qué implicaciones socioculturales tiene, también detonando diferentes representaciones simbólicas. Gracias, maestro. Damos la bienvenida. Muchas gracias. Gracias. A el maestro Alfredo Cruz Vázquez, que viene del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, con la ponencia titulada Detroit y el colapso, claves interdisciplinarias para el estudio en los archivos industriales desde el arte. Bienvenido, maestro. Hola, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, adelante. Muy bien, déjenme compartir mi presentación. Listo, creo que se ve bien, ¿no? Sí. Bueno, me voy a permitir leer. A ver, esta ponencia se formula a partir del trabajo de campo realizado en archivos y bibliotecas de historia industrial de los Estados Unidos en el marco de la tesis doctoral titulada De la mecanización a la automatización, la producción de la imagen desde la industria de Detroit durante la década de 1930. El trabajo de investigación doctoral se enfocó en recuperar una parte de la amplia producción de imágenes industriales que tuvo lugar en el contexto de la Gran Depresión en los Estados Unidos, del 29 al 39, profundamente relacionada con la ciudad de Detroit, con la industria automotriz y con el desarrollo de las fábricas. A partir de Detroit Industry, obra del 32 al 33, obra del muralista mexicano Diego Rivera, se tejió una entrada a la historia industrial que comenzó de forma digital desde principios de 2016, recuperando diversos materiales en el dominio público. Entre septiembre de 2018 y noviembre de 2019, hasta la llegada de la pandemia, se hizo trabajo presencial en el Detroit Institute of Arts y en otros archivos como el archivo Prelinger en la ciudad de San Francisco, donde se guarda una gran parte de la historia industrial de los Estados Unidos. Durante esta presentación intentaré exponer algunas de las claves que me permitieron plantear Detroit Industry como una clave de análisis que es parte de la historia industrial y como un elemento articulador que permite reconstruir piezas importantes, puesto que se realizan en los inicios de aquello que hoy conocemos como la automatización industrial. La historia industrial no es una colección de hitos tecnológicos en un solo sentido o en un progreso constante hacia un fin último. Tampoco son hechos aislados o ajenos a las transformaciones culturales. Es frecuente que en los registros industriales, particularmente, por ejemplo, en los archivos Prelinger, no existan claves, clasificaciones o estándares de acomodo para organizar las técnicas, mucho menos sus consecuencias sociales y culturales. Una búsqueda en estas colecciones requiere de una mirada particular que no necesariamente está sujeta a un desarrollo progresivo lineal, al menos en el caso de la técnica. Una técnica puede bien estar presente en un punto de la historia tecnológica, desaparecer por un tiempo y retomarse en un artefacto posterior o en un campo de aplicación distinto al que originalmente la vio nacer.
Puede pensarse, a manera de ejemplo, en el caso paradigmático de la idea de retroalimentación o feedback en la tecnología industrial, que se identifica originalmente en aspectos sobre el funcionamiento de los sistemas y sus adaptaciones al entorno, en el que un sistema se ve afectado por las salidas al modular las entradas. Pensemos, por ejemplo, en un gobernador mecánico o en un termostato que autorregula su funcionamiento. Originalmente la idea de feedback se encuentra expresada desde diversos enfoques y disciplinas, por pensadores, filósofos, economistas, biólogos, inventores y creadores de principios empíricos en la fabricación de maquinaria con numerosas manifestaciones culturales a lo largo de la historia. Sin embargo, su desarrollo como concepto para la creación de aparatos se identifica de manera más clara con la aparición de mecanismos autorregulados como en los molinos de viento, que regulaban automáticamente la molienda ya por ahí en el siglo XVIII, con mecanismos dinámicos que en cierta forma eran invisibles al ojo común, pero no hacía el pensamiento formulado desde la investigación y la curiosidad, como por ejemplo desde los artistas, y de su interés por los molinos desde los estudios visuales del paisaje. Ensayos sobre la, sobre la naturaleza dinámica que se establece entre el cauce de un río y un aparato que aproveche esta fuerza. Sin embargo, para las fábricas fue justo durante las primeras 3 décadas del siglo XX que una diversidad de líneas tecnológicas desarrolladas alrededor de este principio convergen para permitir la creación de un aparato conocido como el Negative Feedback Amplifier en 1928, necesario para llevar los principios de un concepto revolucionario en la ingeniería, en las fábricas y en la administración, que en esos momentos era más empírico que científico, el control industrial de las fábricas. La acumulación de principios empíricos y teóricos sobre el control dentro de la industria automotriz, particularmente en la General Motors Corporation y en la Ford Motor Company, siempre en competencia, íntimamente ligados a la producción armamentística durante la primera mitad del siglo XX, derivaron el sentido de la automatización industrial que se conoce hoy en día, manifiesta en la palabra automation, una deformación del inglés expresada por primera vez en 1947, en la que cada una de estas compañías respectivamente mantiene una disputa sobre los orígenes. Cabe mencionar que el término automation fue más una estrategia de relaciones públicas corporativas que un concepto técnico, y tuvo una lectura negativa desde la comunidad científica, cuando Norbert Wiener, precursor de la cibernética, dijo, "Let it be automatization or let it be nothing". Por cuestiones de tiempo en este seminario no me es posible profundizar en la historia de la automatización industrial, pero desde esta perspectiva, para quien tenga curiosidad sobre estos temas, puede revisar el filme industrial por encargo This is Automation, de la General Electric de 1955, como un elemento comunicativo que posicionó a las industrias ante la opinión pública y, sobre todo, por la relación del control de las fábricas. Resta decir que la automation, como otros elementos aquí descritos, continúan siendo elementos de la técnica humana, y son, tanto como la inteligencia artificial o la robótica, artefactos culturales. En este punto es válido cuestionarse de la misma forma en que lo hizo Stanislav Stromlin, economista soviético a mediados del siglo XX, en su libro La automatización industrial y sus problemas, si no era quizá posible una historia diferente sobre estos desarrollos. ¿No habrá otro camino diferente que pudiese haberse tomado en el desarrollo de la técnica, particularmente con otros valores productivos? Volviendo al dominio de la imagen, para Belting, el mismo término imagen se convirtió casi en un narcótico cuando se refiere a su estudio, repleto de indefiniciones, de imágenes que circulan sin cuerpo, como no lo hacen ni siquiera las imágenes que evocan recuerdos en nuestra memoria. Tampoco las imágenes son equivalentes a la totalidad del campo visual, desproveyéndolas de su especificidad y significado simbólico. Aunque transitan desde medios físicos, tampoco son las imágenes signos icónicos que establecen relaciones solo de semejanza con la realidad. Las técnicas en una forma análoga a lo que propone Belting no viajan ni circulan sin cuerpo, se implementan en los artefactos, como en el caso del feedback, aunque son formulaciones abstractas como principios que requieren de establecer un dominio físico dentro de un aparato. La circulación en el sentido industrial requiere de una contradicción que genera una tensión entre las técnicas, entre lo abstracto y lo concreto, entre su portabilidad y su implementación. Para portarse necesita ser abstracta, pero para implementarse necesita ser concreta. Una forma en que esto puede percibirse mediante la imagen, también de forma análoga, es por ejemplo en las patentes, abstractas, y en los diseños industriales, también un poco abstractos, pero en la fabricación de diversos aparatos se vuelven dominios concretos. Podría proponerse una historia industrial de características discontinuas con un desarrollo que pueda agruparse, pese a que pueda haber múltiples hilos conductores de fondo, sobre todo cuando está inmersa en un contexto cultural de amplios alcances, como en el caso de la industria automotriz en Detroit, acompañada de una diversidad de materiales y de imágenes, donde se puede ver tanto una imagen, por ejemplo, de una revista de Popular Mechanics explicando los problemas de la maquinaria durante la Gran Depresión y las prensas industriales,
como en un plano industrial donde se diseñan aspectos particulares sobre el Fort Rouge y su operación durante este periodo. También puede apreciarse una fotografía de un empleado que perdió una extremidad en el riguroso trabajo de las fábricas, o bien mediante una caricatura que nos permite promover un nuevo dispositivo tecnológico en un automóvil, haciéndolo fácil para decodificarlo ante el público. O bien mediante un filme hecho para hablar sobre los beneficios de la mecanización del trabajo, orientado a adoctrinar a los mismos trabajadores de la industria automotriz. Todos relacionados con la producción de la imagen desde la industria. Detroit Industry, obra del muralista mexicano Diego Rivera, establece un foco de análisis para la investigación archivística y es desde la concepción antropológica del arte de Alfred Gill que se establece esta obra industrial como un índice para el trabajo en los archivos, un artefacto que permite formular operaciones portables desde la obra y las imágenes próximas a su entorno, generadora de abducciones. Gill, recuperado por Luna, explica la función de las obras de arte en función distinta a la que tradicionalmente se les somete de meros objetos. Abro cita. Los objetos indexicalizan o indizan la agencia de sus creadores. No son pues ni símbolos ni representaciones. Un ídolo, por ejemplo, no conmueve a los creyentes porque sea el vehículo de un mundo simbólico que él encarna y objetiva, sino porque interviene modificándola en una red de relaciones sociales. La atención se reorienta así a las formas de agencia social que median entre objetos y relaciones sociales. Los índices son objetos materiales que reclaman una determinada operación cognitiva para despejar la agencia que los ha motivado. Esta forma de pensar es la abducción. Se trata de un tipo de razonamiento lógico cuyas inferencias funcionan a posteriori, tal y como corresponde a los índices o signos causales. Cierro cita. Desde una perspectiva histórica, esta obra representa un mapa en el que es posible perseguir una serie de recomposiciones sobre la técnica, sobre las relaciones culturales que establecen las industrias con sus entornos, con las formas visuales que abonaron a su trascendencia. En tanto hecho artístico, versa sobre aspectos que están relacionados con el trabajo en las fábricas y sus funciones desde una fábrica paradigmática como lo fue el Fort Rouge, la fábrica más ambiciosa en la historia de los Estados Unidos que permitía crear vehículos terminados desde la materia prima en un solo emplazamiento. En este sentido, Detroit Industry forma parte del complejo inventario de la cultura material en los inicios del control industrial. A partir de su papel dentro de la producción de imágenes, se combina con leyendas como la del Duende Rojo o el Nain Rouge, que anticipa catástrofes desde su fundación a las que se le ha puesto poco énfasis analítico, más allá de lo anecdótico, o al menos en su relación con el desarrollo industrial de la ciudad de Detroit. Es necesario recordar que los colapsos forman parte de la cultura popular de la ciudad desde principios del siglo XIX. Como reza su bandera y su lema, en espera de mejores tiempos, nos levantaremos de nuestras cenizas. Como recuerda Duchet, la importancia de Detroit va más allá de un espacio localizado y sintomático del declive económico, por lo que se le conoce tradicionalmente, sino que es parte de una relación paradigmática y poderosa entre la cultura y la industria, en el que la misma ciudad se configura como una poderosa metonimia narrativa sobre los cambios vistos a partir del fallo y el declive. La relación ciudad-industrial es fluctuante, en tanto que existe un juego de fuerzas moldeadoras del desarrollo con múltiples ramificaciones de fondo, como la discriminación racial, las crisis políticas, la corrupción, la economía industrial, el trabajo obrero y las desigualdades de las clases sociales presentes en muchas otras ciudades norteamericanas, pero que en este caso han sido llevadas hasta el extremo. Detroit Industry combina el arte y la técnica industrial y las posiciona ante las catástrofes históricas de Detroit como un poderoso índice que funde las contradicciones que provienen desde la misma idea de desarrollo, de las crisis globales y locales, heredadas desde su contexto de creación durante la Gran Depresión. La Gran Depresión establece un patrón de colapso relacionado con la técnica particular a la ciudad de Detroit. Nos habla de los fallos recurrentes y de las aspiraciones tecnológicas en un sistema económico y de un orden tecnológico que tiene consecuencias hasta nuestros días. Es un arsenal de la democracia, o un Detroit dinámico o una ciudad catastrófica, todo empero relacionado con la técnica. Más allá del hecho artístico que significó su estreno, es necesario reconocer que la misma obra y su contexto de creación son parte también de un episodio olvidado dentro de la ingeniería, en la forma en que podemos aproximar el control como una práctica cultural y social que tuvo consecuencias en el desarrollo empírico del trabajo industrial y en los aparatos de los años por venir, de los eventos que surgen de las fábricas de Detroit. Ejerce en este sentido, de la forma en que ella la propone, de manera controversial, una cierta agencia que permite reconstruir los abordajes. En este sentido, podemos pensar en un archivo como una entidad dinámica que se compone y se recompone, repleta de entradas y salidas, que se reconfiguran desde una serie de documentos que alimentan una estructura en la que cada material permite argumentar una relación con otros elementos que coexisten dentro de él.
Su orden temático, aunque puede ordenarse en un sentido cronológico, no asegura la comprensión de un tema particular. Al menos en lo referente en la técnica industrial, las relaciones con la cultura material son de características complejas. Los órdenes y las hipótesis dan sentido a los materiales y a las explicaciones que se generan a partir de ellos. En cierta medida es necesario sostener estas aproximaciones a los archivos asumiendo abducciones, operaciones cognitivas que adelantan intenciones y sentidos. Consultar un archivo o acervo procurando establecer una apertura analítica para recuperar materiales, imágenes o eventos desde diversas disciplinas, como la puede ser el arte y la industria, representa una oportunidad de conocimiento abierto sobre una obra y sobre todo con una orientación como la tiene Detroit Industry a partir de los contextos de producción, sometida a una compleja relación de temporalidades y de contenidos representados en los acervos por las relaciones que la obra establece con otros materiales también presentes ahí, particularmente cuando se trata de objetos que no tienen una clausura lógica o una dimensión lineal como en las técnicas, y que permiten la incorporación de nuevas interpretaciones, muchas veces con el objeto de plantear una forma alternativa de mirar un problema. Hay un grado de recursividad que en este sentido modula tanto la función de la obra como artefacto, con las técnicas y maquinarias que retrata la obra, otros artefactos, y los archivos que contienen imágenes y textos, que pueden ser vistos como artefactos también. Esto requiere de un diálogo abierto entre elementos de los archivos y del contexto industrial, desde una dimensión interdisciplinaria. Pensar en una colección de documentos y materiales para el estudio de piezas artísticas o fílmicas, como bien pudiera ser una biblioteca pública o un archivo privado, posibilita tanto la indagación histórica, desde la compilación temática directa de fuentes primarias como de fuentes secundarias agrupadas por temporalidades confusas, producto de las historizaciones desde una mirada particular. Así concluyo, pues, que justo en el contexto de la Gran Depresión, es posible plantear que Detroit Industry es un índice que permite recomponer aspectos sobre el control industrial, crucial durante esta década, que permite navegar en la producción de imágenes desde distintos medios, porque aportó a la producción de imágenes industriales con elementos que precedieron al surgimiento de la idea de la automation o la automatización. Empero, desde una perspectiva no servil a los órdenes tecnológicos, todo desde la visión de Diego Rivera sobre los cambios en las fábricas y de las consecuencias sociales en la técnica. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias, doctor, por su valiosa aportación. Permito hacer una breve reflexión en donde retomo la aportación que mencionaba sobre Belting, sobre Hans Belting, sobre la conceptuación de la imagen, del cual me parece muy interesante este recorrido que realiza desde la antropología física biológica hasta la antropología social para llegar a diferentes construcciones sociales también, en donde podemos dar cabida justamente a cuestiones de arte, cuestiones de industria y todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Muchísimas gracias. De nada, dejo de compartir. Perfecto, muchas gracias. Agradecemos a todos nuestros ponentes sus valiosas intervenciones y damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. En este momento pueden también anotar los cuestionamientos que tengan. Les recordamos también hacer su registro de asistencia el día de hoy. Si lo hicieron por la mañana, con una sola vez que lo hayan realizado es suficiente. Al parecer no tenemos tantas preguntas, pero leeré algunos de los comentarios que se estuvieron anotando en el transcurso de las ponencias. Y bueno, hay un comentario para la ponencia de Federico y Aurora. Dice, excelente reflexión la presentada por los arquitectos Federico y Aurora. Me emociona que se ponga el dedo en la llaga sobre los lindes de nuestras disciplinas, porque al final mantiene la discusión arte y diseño. Gracias por ponerlo con tanta claridad sobre la mesa. De igual manera, hay un comentario para la ponencia de la maestra Daniela. Excelente trabajo, no solo recupera el papel de la mujer, sino todo el estilo incrustado en el trabajo gráfico de la época, principalmente en el ámbito editorial. Me ha gustado mucho la investigación, esperamos leerla en la revista. Damos las gracias de manera general a todos por su asistencia y podemos concluir con una reflexión en donde hablar de la interdisciplina consolida aportaciones importantes para el arte y el diseño. Sin duda alguna nos queda todavía un amplio camino por recorrer. Sin embargo, consideramos que el día de hoy hemos generado valiosas aportaciones para ello.
Gracias a todos por su asistencia. Los esperamos el día de mañana, viernes 25, en nuestro último día del evento. Haremos clausura también del mismo y estaremos presentando el eje 3 correspondiente a la gestión cultural, artística y del diseño en el marco del desarrollo económico y social. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Excelente tarde. Adelante, doctora Alma. Muchísimas gracias, doctora Trini. Pues solo quería agradecer por la moderación de esta mesa y por las palabras que se han externado. Y la verdad es que quisiera darles el micrófono pues para que cerraran los participantes de la mesa con algunas palabras. Casi siempre lo he externado en los diferentes bloques y es una pregunta muy sencilla. Pues la verdad es que nos siguen mucho, sí, investigadores, académicos en las redes sociales y en los espacios en donde nos encontramos. Sin embargo, pues uno de los objetivos más importantes es los jóvenes en formación profesional, los estudiantes. Entonces, no sé si nos pudieran dirigir algunas palabras para los jóvenes que vean estas grabaciones, que sigan las actividades del Congreso en torno a la interdisciplina, porque en efecto hoy nos han mostrado ellos y nos has mostrado tú en la moderación, doctora, la importancia de las diferentes miradas y perspectivas. Tuvimos mesas en torno a la arquitectura, en torno a las artes visuales, en torno a la tecnología, la mecanización, la automatización, el trabajo fotográfico, que definitivamente también tiene una incidencia en el marco social, ¿no? Contextual, en la urbe, la moda, la ilustración. O sea, ha sido una mesa verdaderamente muy enriquecida y con miradas desde muchas perspectivas. Entonces yo quisiera darles a ellos la palabra para que pues tenemos buen tiempo, nos den unos 3 minutitos, 4 para cerrar y dirigirles palabras a los alumnos que están en formación en el ámbito de las artes visuales, diseño gráfico, diseño industrial, diseño arquitectónico. Si te parece bien, doctora, empezamos con quien comenzó la mesa, que son los arquitectos Aurora y Federico, para que ellos sean quienes tomen el uso de la palabra. Claro Sí, que gracias. sí, adelante. Gracias. Pues muy a tono con la ponencia, decirles a los alumnos que seguramente en algún momento, mucho después de la experiencia de estar trabajando en el campo laboral y productivo, muchas cosas van a ser consideradas como arte, pero mientras están estudiando, la experiencia que ellos pueden tener frente a la experiencia que va a tener su profesor, pues es poca, la mayoría de las veces es poca y limitada, y la van a ir adquiriendo poco a poco, y que no deben de buscar a priori la condición de arte, sino de inicio tratar de adquirir las destrezas, habilidades y conocimientos requeridos para cualquier disciplina. Y ya después, si logran ser considerados por muchas cosas que a veces quedan fuera de las habilidades, las destrezas, los conocimientos, muchas veces puede ser por cuestiones de relaciones públicas. Si son considerados artistas y su trabajo es considerado arte, pues bienvenido. Pero que mientras en la parte de la formación se enfoquen a estas destrezas que van a ir adquiriendo en el transcurso de su licenciatura. Muchas gracias, maestro Federico. Gracias. Maestra María Estrid, ¿qué podría decirles a los alumnos sobre la interdisciplina? Adelante. Muchísimas gracias. De mi parte, yo quisiera destacar algo que de pronto no quedó tan explícito mientras leía mi ponencia y compartía estas imágenes, y es que en el proceso personal de investigación he tenido que acercarme a unos recursos que en un primer momento no consideraba para hacer estudios, por ejemplo, del mueble. Y es que todo surge precisamente porque ha sido la imagen el recurso que ahorita nos está permitiendo conocer de la historia del mueble en el país, porque no tenemos estas colecciones físicas que nos permitan hacer historia de los objetos de uso cotidiano. Entonces, allí me he tenido que empezar a involucrar con otras metodologías, otras fuentes como la fotografía, empezar a trabajar con personas que manejan análisis visuales
para hacer como esos cruces y lograr también nosotros avanzar en el campo de la historia. Acercarnos incluso a los estudios de la arquitectura. Parte de lo que aquí yo estaba señalando es que estas imágenes, estas revistas han sido bastante trabajadas por los arquitectos, y lo que tiene que ver con el mobiliario ha pasado desapercibido. Casi siempre el enfoque de ellos ha sido más hacia la parte precisamente arquitectónica. En lo que tiene que ver con el menaje, señalan muchas veces, sí, hay una intención, hay unos elementos ahí importantes, mas no se habían detenido a observar esos elementos que estaban allí presentes y poder reconocer que allí también habían unos elementos de diseño súper significativos que ayudan como precisamente a reafirmar algo que ellos venían ya diciendo desde hace un tiempo, y es precisamente la intención del posicionamiento de la arquitectura moderna en el país. Entonces, este proceso mío, creería yo, que ayuda como a destacar esa importancia de lo interdisciplinar, y que es lo que ustedes también están tratando acá de enfatizar en el seminario. Yo también quiero agradecerles, estoy fascinada pues de escucharlos, de escuchar a mis compañeros de mesa, me siento muy orgullosa y los felicito por este trabajo tan maravilloso de ustedes, por hacer posible este evento, y felicitaciones también a mis compañeros de mesa. Me gustaron todas las ponencias, aprendí de todos, y lo que quiero ahorita es como seguirles el trabajo a cada uno de ellos. Entonces, muchísimas gracias. Yo espero pues estar respondiendo a esta pregunta, pero sí, la invitación es esa, a acercarnos entre las disciplinas, y con eso el conocimiento pues sigue también creciendo. Muchas gracias, maestra María Estrid, por su valiosa reflexión. Maestra Daniela, ¿qué nos podría decir sobre la interdisciplina? ¿Qué podría decirle a los alumnos? Bueno, gracias por darme la palabra. Antes de contestar la pregunta, nuevamente quería también agradecer esta linda oportunidad de poder participar en este congreso. Particularmente quisiera decir que tenía mucha esta expectativa de poder presentar un trabajo que, bueno, desde mi profesión como historiadora, vinculara estos temas de arte, diseño, que a veces es algo complicado desde mi profesión, y al menos desde Perú está más destacado hacia otras temáticas, pero a veces dejan de lado disciplinas tan interesantes de estudiar con la rigurosidad de vida como es la moda. Y al igual que mis compañeros ponentes, para estudiar estos temas, para tratar de teorizar a veces la moda, pues uno necesita también de todo un campo interdisciplinario, como coger temas de, no sé, sociología, de arte, de diseño, ¿no? Incluso hasta ilustración, ¿no? Aparte de mi profesión, por ejemplo, también estudié algunos cursos de diseño de moda, de ilustración de moda, ¿no? Y todo eso me ha dado tal vez cierto expertise para tener una visión más amplia del tema, ¿no? Como es en este caso la mujer en los años 20, tratar de adentrarme más en descubrir esta estética, ver el trasfondo de esta mujer, ¿no? Y creo que a partir de la ilustración es una fuente sumamente poderosa para poder aprender de ella, ¿no? Y ahí es donde viene todo este conjunto de interdisciplinariedad al tratar de ver estos diseños, analizarlos, ¿no? Entonces sí creo que es un trabajo bastante en conjunto que lo puede hacer más rico, ¿no? Y bueno, me quedo con esta reflexión que quisiera dar a todos los que hayan podido ver mi presentación y este tema de la moda, es que este campo es bastante rico para abordar en las etapas que sean. En mi caso, de los años 20, que es un periodo bastante significativo para el nacimiento de esta nueva mujer, pero si hablamos de la época virreinal, por ejemplo, para el caso de la moda novohispana, hay una vinculación, saliéndome del tema un poquito, muy fuerte con la moda del virreinato peruano. Entonces, eso también es muy rico para abordar, ¿no? Y todo el trasfondo que uno puede ver de la historia social, de la historia de las mujeres, ¿no? Historia política, económica, ¿no? A partir tal vez del traje, de los trajes que ellos usaban. Entonces, sí considero que la moda es un campo bastante rico, y que a partir de estos estudios del arte, el diseño, también uno puede explorarlo, ¿no? Gracias. Gracias, maestra Daniela. Muy interesante y valiosa su reflexión. Seguramente todos estamos
muy contentos de encontrar nuevas áreas de oportunidad, de validar estas aportaciones dentro del ejercicio de las artes y el diseño. Maestro Saulo, ¿qué podría decirnos sobre la interdisciplina? ¿Qué podría decirles a los alumnos? Sí, bueno, igualmente, antes de nada, igual agradecer a todos los integrantes del seminario y me pareció muy interesante todas las mesas, ¿no? Yo creo que ahorita estamos en un momento bien interesante, pero además muy necesario para la interdisciplina, ¿no? Por ejemplo, los chicos que estudian diseño o artes o arquitectura, yo creo que deben aprender otras disciplinas como para poder tener más competencias laborales que les permitan posicionarse mejor en un campo laboral, ¿no? No sé, aprender a programar, aprender a investigar, aprender a hacer muchas cosas que a veces las materias o la currícula escolar no nos dejan, ¿no? Entonces, sí, es eso, ¿no? Estamos en un momento muy interesante, pero además muy necesario, ¿no? Para la interdisciplina. Gracias, maestro Saulo. Definitivamente sí, no podemos aislarnos, el conocimiento no es aislado y concuerdo totalmente con su valiosa aportación. Doctor Alfredo, ¿qué podría decirnos sobre la interdisciplina? ¿Qué podría decirles a los chicos y chicas? Pues que da la oportunidad de conocer gente muy interesante, así como a mi colega Melissa, ¿cómo estás? No te había saludado bien. Pues los problemas no tienen disciplina, no. Los problemas son problemas y las disciplinas los ven desde cierto ángulo y desde ciertas características. Yo creo que lo más importante para mí de la interdisciplina es romper las clausuras lógicas. Las maneras de ver los problemas, así como desgraciadamente lo que está pasando en Ucrania ahorita, solo hay una manera de ver el problema, entonces solo hay una solución. La manera en que enriquecemos nuestras visiones y nuestra forma dialógica de entender la realidad, habiendo visto problemas, como yo decía ahorita, la automatización industrial, ahorita yo estuve presente en algunas de estas mesas y hay una preocupación genuina sobre la automatización y sobre el futuro de lo que va a pasar con el arte o con el trabajo, con la técnica. Y vamos, sigue siendo una técnica humana, ¿no? La automatización, pero la manera en que hemos decidido abordarla, la manera en que hemos decidido limitarlos a hacer adelantos tecnológicos para resolver 3 problemas, pero sin una visión a largo plazo, entendiendo que el trabajo es algo más, que es una práctica humana que no puede ser sustituida porque pues, si no, pues, que nos sustituyan a nosotros, ¿no? Eso produce clausuras, ¿no? Y esas maneras de ver yo las vi, yo soy ingeniero de origen y las vi en las ingenierías. Te ponen a resolver problemas, pero solo hay una meta final del problema. Y pareciera que no hay otras maneras de verlos. Entonces, creo que el arte, y sobre todo yo he visto en el arte y en el diseño estas aperturas lógicas para entender los problemas desde otras dimensiones, con claves analíticas muy potentes. El dominio de lo visual es muy poderoso y sobre todo en esta época. Yo lo veo como una gran articulación y por eso celebro mucho estos ejercicios y este congreso me parece fabuloso y agradezco muchísimo la oportunidad y que me hayan invitado. Bueno. Muchas gracias, doctor, por su valiosa reflexión. Damos paso a la reflexión de la doctora Alma, ya para cerrar. Gracias. Me aventaste la bolita, doctora Trini. Bien bajado, como diríamos, bien bajado ese balón. No, pues la verdad es que yo me siento muy feliz de tenerlos a todos ustedes en esta mesa. Ha sido un lujo, como todas las mesas del Congreso. Como bien ha dicho el doctor Alfredo, hemos tenido la oportunidad de seguir a todas las diferentes reflexiones y las miradas, las perspectivas son verdaderamente enriquecedoras. Así que les agradecemos a todos ustedes por su asistencia, quienes están aquí en la sala de Zoom, pero quienes también nos siguen en las redes sociales, y es que la verdad es que sí, es una herramienta muy poderosa para poder retransmitirlo, y quienes no se pudieron conectar, tenemos pues una gran cantidad de vistas, ¿no? Y eso nos está diciendo que estos temas son de interés. El día de ayer, por ejemplo, decía el doctor Romano Ponce que justamente celebraba también el tema de este tipo de congresos
en el sentido de que hace unas décadas, este tipo de espacios con una naturaleza tan interdisciplinaria no existían, ¿no? Como tal, aún en la academia, porque generalmente aún desde las diferentes perspectivas entramos, ¿no? El Congreso de Arquitectura, el Congreso de Artes Visuales, el Congreso o el Espacio Académico de Diseño Industrial, y vemos hoy en día que todos los trabajos que nos han estado presentando no tienen una sola mirada, ¿no? Se recurre a analizar el espacio urbano desde la imagen, o se recurre a analizar la historia de la moda y los estilos de vida desde el diseño industrial también, ¿no? La preocupación que todos han externado también por cuestiones del currículum, ¿no? Cómo estamos formando desde la academia a las jóvenes generaciones de profesionales. Las miradas que nutren desde la tecnología. El día de ayer, no me dejarán mentir quienes nos acompañaron, las discusiones giraron en torno a inteligencia artificial, tecnologías, el arte, autoría, derechos. Hemos hablado también de sustentabilidad, es decir, ha sido verdaderamente muy enriquecedor, y yo creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de estar en estos espacios vemos la pertinencia que tiene para los jóvenes en formación, pero también para nosotros como profesionales, porque definitivamente, como dices, Alfredo, el problema no está fraccionado por desde dónde lo abordas, sino el problema es el problema, y a todos nos va a quejar y nos llega de diferentes maneras, y lo vemos con la situación social, económica, la degradación del medio ambiente, y bueno, tantas cosas que tenemos que definitivamente poner el dedo en la llaga. Así que quedan muchos temas sobre la mesa para nosotros como académicos, investigadores, pero para todos los jóvenes en formación, que ojalá y pues se sigan aperturando las rutas para ellos, las formas en mirar el diseño, las artes, el contexto. Y bueno, pues ya para cerrar, gracias doctora Trini, quiero hacer el comercial, pero no por tema de comercial, sino voy a compartir la pantalla, o sea, para compartirles la página del Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño. Está soportada en el sitio oficial de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en ella, pues como podrán ver todos los eventos que desarrollamos. Tenemos otro congreso para junio, específicamente en educación en artes y diseño, pero bueno, tenemos muchas actividades. Entre ellas, lo que yo quiero destacar es la revista de estudios interdisciplinarios del arte, diseño y la cultura, que se han publicado hasta el momento 6 números, y es una revista de investigación formal y académica, en donde justamente por eso uno de los comentarios era: ya los queremos leer, ¿no? Porque ustedes aquí nos compartieron pues un pedacito de su investigación en el tiempo que tenemos sincrónico, pero que todos ustedes tendrán apertura a esta documentación, a estos procesos de investigación formal, que sin duda no van a quedarse solo en el espacio sincrónico, sino que van a tener una repercusión mucho más grande, estoy cierta, en el espacio y el tiempo de México y de Latinoamérica, porque no son cosas que sucedan todos los días, ¿no? Así que los invitamos a que estén al pendiente de los próximos números de la revista, que lean los que están actualmente disponibles, que ya traen unas reflexiones preciosas de mujeres particularmente de mujeres en el arte y el diseño, y de estudios sobre la Bauhaus, pero que ahora se suma la mirada interdisciplinaria y que próximamente irán saliendo. Es la manera en que la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, la Universidad Nacional Autónoma de México, y a través del colectivo de investigadores que me acompañan y que han estado aquí al pie del cañón, está con nosotros el maestro José Luis Diego, la doctora Trini Contreras, la maestra Huberta Márquez, Vianey Guzmán, ha estado con nosotros Daniela Velázquez, Julio Romero Becerril y Carmen Zapata, todos ellos miembros del seminario que hacen posible que se organicen estas actividades, a quienes quiero reconocer esta tarde, y que también hacen posible que aparezca esta revista de investigación formal para difundir y de manera abierta, libre, a toda Latinoamérica. A México y el mundo, ¿no? Pero bueno, no tenemos aún versión en inglés. Pero bueno, ese puede ser un buen reto para el seminario. Tengan todos una muy buena tarde. Muchísimas gracias por tu puntual moderación, doctora Trini, y pues gracias. Los esperamos mañana en el cierre. Ojalá y nos puedan acompañar todos. Gracias a todos. Excelente tarde. Nos vemos mañana en la clausura. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, gracias, bienvenidos. Gracias. Chao. Muy buena tarde.